el 31. Si no encuentra en la Biblia, pues lo puede ver en la pantalla. Amén. Voy a dar unos segundos más. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Nos dice así la palabra de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Versículo 30 y al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres justo y habla en nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Estamos en tiempos donde el cansancio es muy común y muchas veces nos impide el dar el mejor servicio a Dios. Todos conocemos qué es el cansancio. No es algo que ignoramos, todos lo experimentamos día tras día. Y hay muchas cosas por las cuales podemos cansarnos o estar cansados. O sea, no solamente estoy hablando del cansancio físico por asunto del trabajo, porque es uno de los ejemplos que podemos tomar, que el trabajo cansa. Cualquier trabajo es cansado. Algunos trabajan físicamente, otros mentalmente, pero sea como sea, siempre cae en el cansancio del cuerpo. El cuerpo está diseñado para aguantar muchas cosas, pero a veces eso no se nos significa que tenemos super fuerza y siempre el trabajo, hagamos lo que hagamos, nos va a cansar. Pero es interesante que también a veces otro ejemplo de cansancio es la familia. Yo sí, pero ¿por qué? La familia, si la familia es una bendición de Dios, sí. Bueno, para muchos es una bendición, para otros no, porque va a depender del comportamiento de la familia, va a depender, ¿verdad?, cómo es la relación que tengamos nosotros con la familia. Y pues caemos en el sentido de que hay gente que está cansada de la situación que vive en su familia. Tristemente hay hijos que cansan a los padres. Amén. Hay hijos que cansan a los padres. Hay padres que cansan a los hijos. La Biblia dice en el Efesios capítulo 6, nos dice que debemos de enseñar, nos dice, no hagan enojar a vuestros hijos. Le dice a los padres. Nos dice a los padres que debemos nosotros de enseñarles la palabra de Dios. Pero dice a los padres, no desesperéis, no sean que sus hijos no se enojen por algo, dice, ¿verdad? Cuando se llega a un punto de cierta manera. Ahora, hay cosas que uno puede hacer enojar a los hijos. A veces es por el bien de ellos, se enojan, es problema de ellos. Por ejemplo, los hijos andan haciendo malas decisiones, andan en pecado y uno les llama la atención, se enoja, eso no es problema, para eso estamos los padres. Pero a veces hay padres que por cualquier cosa molestan a los hijos, el comportamiento, hay tantas cosas. A veces también hay cansancio en el matrimonio, en la pareja. Ya uno de ellos ya está cansado del esposo, del otro. El esposo de la esposa y la esposa del esposo. Y dicen que es más que se cansan más las esposas que los esposos. ¿Será verdad eso? Amén. Bueno,
¿Será verdad? Alguien dijo, pero esa persona no sé qué, yo creo que esa persona estaba cansada o cansado de su pareja. Dice que de la palabra casado a cansado, nomás hay una letra de diferencia. Casado, y nomás agréguele la N, cansado. ¿Verdad? Nomás la N es la diferencia. En fin, pero dejemos ahí la familia. Pero sí puede ser la familia una causa de cansancio. Otro, los vicios. ¿Cuánta gente está cansada de los vicios? Que los vicios los han atrapado, no son libres y no pueden tener paz en su vida. Y ahí pues se incluye también lo que es el pecado, ahí juntamente con los vicios. Otro ejemplo de cansancio que la gente puede tener son los problemas. Esos problemas que día tras día hacen su aparición. Y pareciera que nunca tienen fin. Siempre los problemas. ¿Sí? Si no es uno, es otro. Hoy usted va saliendo de un problema y al día siguiente, o en el mismo día, viene otro problema. ¿Correcto? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Cuántos ya están cansados de sus problemas? Ni modo que estén bien enamorados de ellos, ¿verdad? La gente está cansada. Los problemas cansan. También podemos decir que otro ejemplo de cansancio es la rutina. Lo mismo y lo mismo y lo mismo. Se levanta a la misma hora, se va a trabajar al mismo trabajo. Lo mismo, no hay una variedad. La misma rutina. Hay buenas rutinas y hay malas rutinas. Hay rutinas que producen gozo, pero hay rutinas que producen molestia. Por eso la rutina es otro ejemplo. Otro ejemplo, hay gente que está cansada de su vida. Hay gente que ya no quiere vivir. Que han tenido, se han cansado de todo lo anterior, o varios de ellos, y su vida, para ellos ya no vale nada. Su vida ya no tiene sentido. Y tristemente, mucha gente toma la decisión de quitarse la vida, supuestamente para dejar de sufrir, pero lo que no saben ellos, muchos de ellos, que el quitarse la vida es un pecado imperdonable, que no los va a hacer descansar, antes por el contrario, los condena por la eternidad. Pero el diablo es lo que quiere que la gente sea. Dice, no, pues muérete, quítate la vida y dejas de sufrir. Y eso no es correcto. Por eso estos ejemplos y muchos más son cosas que batallamos todos los días y que el cansancio a muchas personas los agobia. Pero lo bueno de Dios, lo bueno del Evangelio, que el Evangelio significa buenas noticias, y valga la redundancia, tenemos buenas noticias. Que no importa la área de su vida en la cual usted le esté afectando un cansancio, hay solución, hay esperanza, hay fortaleza, hay motivación. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es la fuente de nuestras fuerzas. Y ese es el tema que quiero presentarles hoy. Dios es la fuente de nuestras fuerzas. Y por eso en el trasfondo, ahí está esa cascadita, esa agua, para que se imagine que esa agua está fluyendo constantemente, esa agua no mengua. De la misma manera, al Dios ser la fuente de nuestras fuerzas, nunca se va a acabar. Es una fuente inagotable. Las fuerzas nuestras se acaban. Puede ser que yo me considere una persona fuerte físicamente, emocionalmente y espiritualmente, no perfección. Pero muchas veces, por ejemplo, si mi esposa busca que yo con mis fuerzas le ayude emocionalmente, mayormente, hay un tiempo que mis fuerzas se pueden agotar. O si usted tiene problemas, viene a mí, pues a veces los problemas de ustedes también le afectan a uno, y uno pues con la fuerza que Dios le da, trata a uno de animarlo a usted, de orar por usted, de motivarlo, pero hay un punto que mis fuerzas también se pueden agotar. Nuestras fuerzas, no importa cuántas tengamos, se pueden agotar, pero Dios no. Dios es una fuente
agotar. Amén. Por eso, mi hermano, esas son las buenas noticias en medio de las circunstancias que vivimos. Dios es la fuente de nuestras fuerzas. Aleluya. Amén. Y por eso debemos darle la gloria, la honra, la alabanza y la adoración a Él. Amén. Por eso, analizando lo que hemos leído, los versículos 27 al 31, vamos a mirar tres verdades importantes sobre él. Primer verdad: Dios no abandona. Amén. ¿Sí me escuchó bien? Dios no abandona. Amén. Y sin pensar en lo que está pasando a Israel, este mensaje, este versículo, esta escritura, el profeta Isaías, Dios se lo dio para darse la piel a Israel, a Jacob. Por eso la escritura nos habla claramente, por dice, aunque nos sentamos abandonados por Dios, dice el versículo 27, la primera parte, no, ¿por qué dices, oh Jacob, hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová? Aquí el profeta reprende al pueblo de Israel por su incredulidad y desconfianza. Dios había estado con ellos desde el principio. A veces sí los había abandonado porque tenía que aplicar juicio por sus pecados. Pero mientras el pueblo de Israel estuviera obediente a Dios, Dios nunca los abandonó. Y aún a pesar de que pecaran y pareciera que los abandonaban, nunca quitaba su bendición de sobre ellos, porque de una manera u otra siempre los acurrucaba. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos este versículo que dice, que da una alegoría, ¿verdad? Que así como la gallina agarra sus polluelos, los recoge y los calienta, dice que así Jehová es con su pueblo. Él los va a acurrucar, Él los va a calentar, Él los va a proteger. Por eso en Salmos 91, el que habita el abrigo del Altísimo, las alas del Omnipotente, da alusión a este acto protector de Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué hablas, oh Israel? Mi camino está escondido de Jehová, o sea, mi vida. En nuestros días también nosotros podemos ser reprendidos porque muchas veces hemos pensado, nos hemos sentido o hemos dicho como Israel, que Dios nos ha abandonado, que lo que nos está pasando no entendemos, y muchas de las veces eso nos hace pensar, ¿por qué a mí? Yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien delante de Dios, o estoy tratando de estar bien delante de Dios. ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Y por qué a gente malvada no le pasa? Y pareciera como que los impíos, los pecadores, la gente mala prospera y los justos no. En los Salmos tenemos mucho ejemplo, como el salmista, su dilema, su consternación al mirar que los impíos prosperaban y él no. David, siendo un rey, con poder, con dinero, con belleza, con todo lo que cualquier hombre podría desear para ser feliz según el concepto humano, usted lo ve bien deprimido muchas de las veces, bien triste, bien desanimado en los salmos, llorando, lamentándose. Se han leído los salmos a David cómo se expresa. Pero al final de todo, siempre él entendía que lo que él estaba viviendo era con un propósito, y pasara lo que pasara, él seguiría alabando a Dios. Él seguiría dándole la gloria a Dios. Amén. De la misma manera nosotros debemos darle gracias a Dios por todo. Y Dios no abandona, mi hermano. El que abandona a Dios es el ser humano. Si usted se siente abandonado, no es que Dios lo abandonó, es que usted lo abandonó a Él, es que usted se alejó de Él. Ese es el problema. Recuerde, en tiempo de frío, entre más lejos esté del fuego, del sol, va a ser más frío, ¿correcto? Entre más cerca, más caliente va a estar. Así es con Dios. Entre más cerca yo esté de Dios, va a tener su valor, su protección, su bendición. Entre más lejos esté yo de Dios, es lo contrario. Por eso, la gente que se siente abandonada por Dios, no es porque Dios los haya abandonado, sino que la gente, ellos son los que abandonan a Dios. Ellos son los que se alejan de Dios.
También podemos ver que, aunque cuando pensamos que nuestro trabajo no es valorizado, dice la segunda parte del versículo 27, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, hablaban de Dios como si Él se les preocupase de ellos, que no tenía en cuenta lo que ellos hacían, su juicio, lo que ellos hacían, lo que ellos intentaban de hacer para Dios, y entendían que Dios no los tomaba en cuenta. Y a veces también nosotros, en situaciones que pasamos y llegamos a pensar y actuar como ellos, que lo que hacemos a Dios no le interesa. Parece que lo hago y Dios veo como que no está pendiente, como que no lo considera algo bueno o algo valioso para Él. Pero no es así, mi hermano. Si usted hace las cosas de corazón para Dios, Dios siempre lo va a tener en cuenta. Amén. Amén. Esa es la diferencia. Pero si hace las cosas para gloriarse a sí mismo, para presumir, entonces ahí sí le puedo decir que Dios no lo va a tomar en cuenta. Usted cualquier cosa, como dice la Escritura, como dice 1 Corintios 10:31, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria. Alguien alguien puso en Facebook ayer y me gustó mucho. Dice, no es la iglesia, lo voy a parafrasear a lo que recuerdo de lo que leí. Dice, la iglesia no es grande por la cantidad de gente que hay. ¿Correcto? ¿Entiendes eso? Una iglesia no es grande por la tanta gente que hay. Una iglesia es grande cuando a Cristo se le da el lugar y Él es el grande en la iglesia. Amén. Amén. Por eso, una iglesia de miles, si a Cristo no es el principal, si a Cristo no es el grande, es una miseria, es una pequeña. Pero si en una iglesia pequeña se le da la gloria a Dios, se pone a Cristo en primer lugar, esa iglesia es grande delante de Dios. Amén. Hoy en día buscamos la aceptación de la gente, pero no, nosotros tenemos que buscar la aceptación de Dios, lo que Dios piensa de nosotros, no lo que la gente piensa de nosotros. Amén. Por eso me gustó mucho eso. Entonces la iglesia no es grande por la cantidad de gente que tiene, la iglesia es grande porque Cristo es el grande en esa iglesia. Amén. Amén. Por eso Dios no se olvida de lo que usted y yo hacemos. No se olvida. El hermano Adrián Romero, tiene un canto que habla donde él está frustrado porque, como diciendo, todos los cantos que yo escribí, todos los cantos que yo te entoné, sentía como que Dios no sentía a Dios. Pero después se entendió que Dios sí toma en cuenta lo que usted hace cuando su corazón está envuelto en ello, cuando su corazón fue el que actuó en esa manera. Busca la gloria de los hombres, Dios no lo va a tomar en cuenta. Busca la gloria de Dios, Dios lo va a tomar en cuenta. Porque la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran. Amén. Pero no se sienta, Dios no abandona. Segunda verdad, Dios es la fuente poderosa. Amén. Dios es la fuente poderosa. Porque mire, el versículo 28 nos dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? Debemos saberlo, que Dios es la fuente de la eternidad. A entender este término de eternidad, la palabra eternidad es una palabra muy profunda, muy extensa, o sea, difícil de explicar. O sea, la eternidad significa que es algo que nunca inició y que nunca va a terminar. Eso es lo que es eternidad, ¿correcto? La eternidad es lo que no tuvo principio ni tampoco va a tener final. Pues aquí nos hace una pregunta
el profeta Isaías, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que es el único, porque mire, les hace a la memoria lo que bastaba para silenciar todos esos temores y desconfianzas. O sea, había temor y desconfianza en el pueblo de Israel. Pero aquí lo que le está diciendo el profeta es: considera que Dios es eterno, que Él tiene mucho tiempo, Él ha existido desde siempre y para siempre. Y si tú estás creyendo en un Dios eterno, Él va a hacer lo debido a su tiempo para ayudarte, para sacarte del hoyo, para darte la victoria, para darte la bendición. O sea, considerar la eternidad de Dios es muy importante para nuestra vida. Por eso ellos debían saber que por sí mismos y recordar lo dicho que por sus mayores acerca del amor y del poder y de la sabiduría de Dios. Y si Dios es eterno, su sabiduría es eterna. Si Dios es eterno, su poder es eterno. Y si Dios es eterno, con más razón, su amor es eterno. Amén. Con amor eterno te he amado, ha dicho Jehová. Con amor eterno. Ese es el amor eterno. El de Dios, no hay nadie más. Porque el amor del hombre termina al morir. Y se dan cuenta que el amor del hombre o de la mujer, el amor del ser humano no es todo el tiempo. Como hoy estás enamorado de aquella persona y al rato estás enamorado de otra y a los años de otra y se juraron amor eterno, ¿se acuerdan? ¿A cuántas hermanas les juraron amor eterno? Hasta dedicaron la canción, ¿no? El amor del hombre, del ser humano termina. El amor humano termina. El amor de Dios nunca termina. Amén. Por eso yo debo de amar con el amor humano que Dios me ha dado, pero principalmente debo amar con el amor de Dios, con el amor ágape de Dios. A todos. Y de esa manera también mi amor siempre va a ser perdurable. Por eso si Dios es eterno, su amor es eterno. Si Dios es eterno, su provisión es eterna. O sea, Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Era precisamente por su inescrutable inteligencia, por lo que ellos no estaban capacitados para juzgar los caminos de Dios con respecto de a ello, por eso tenían que saber. Recuerde, aunque Dios no lo entendamos, hay que obedecerlo, como dice ese canto del hermano, a Dios, del hermano Samuel Hernández. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Ahora, si quiere algo más bíblico, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que andemos en obediencia en ellas. Amén. Pues hay muchas cosas secretas de Dios que no vamos a entender en esta vida, que no vamos a conocer, pero hay reveladas. ¿Y qué más que su palabra que está revelada? Ahí está estampada su revelación y a través de su palabra, también usando el humor cristiano, pero este humor cristiano que le voy a decir un poquito agresivo para muchas personas que se mueven en estos movimientos de que quieren avivamiento, que quieren sueños, que quieren profecía, que quieren tantas otras cosas sin costarle nada. Está en un dibujito en una iglesia, está ahí el pastor y están los hermanos. Señor, danos revelación, danos profecía, danos acá. Y después supuestamente hay una voz del cielo que viene, pues lean la Biblia. Lean la Biblia. Y lo compartí, como siempre. No todos les gusta eso, ¿verdad? Pero si pongo un chiste negrito, amarillento, ahí gano muchos seguidores, ¿verdad? Pero el punto es, y miré que una persona me puso una carita de enojo. Quizás ellas son de las que piden sabiduría, que piden revelación. Pero se puede prestar para todo, pero es verdad. ¿Usted quiere que Dios le hable? Pues lea la Biblia. ¿Quiere profecía? Lea la Biblia. ¿Quiere saber el futuro? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo ser mejor esposo? Lea la Biblia. ¿Quiere saber cómo es mejor esposa, mejor padre en cualquier relación? Leamos la Biblia, ahí está todo. Amén. Pero ¿qué?
milagro, para de sufrir. O sea, tú da dinero y vas a recibir el milagro. No, así no funciona. El milagro sucede cuando Dios está a su voluntad en ello y cuando hay una fe en Él que puede provocar ese milagro. Por eso no has oído que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra, dice la segunda parte del versículo 28. Debemos saber también que Él es la fuente de todas las cosas. Aquí presenta a Dios como el creador absoluto, el que creó todo cuanto existe. Por eso el profeta dice, el cual creó los confines de la tierra. La palabra aquí, cuando dice el profeta, menciona los confines de la tierra, está dando a entender que todo cuanto existe, sin dejar nada fuera, fue creado por Dios. Amén. O sea, lo encierra todo. No dice de punta a punta, dice los confines de la tierra. O sea, todo lo que la tierra, hablando de la tierra, todo lo que existe en este mundo, en este globo terráqueo, todo es creación de Dios. Y no solamente eso, sino que también todo el universo es creación de Dios. Amén. Por eso nos desafía el profeta a entender esta verdad. Dios es el único creador, no hay otro creador. La gente ha tratado de decir que la creación se hizo de la nada, de esa explosión del Big Bang, le llaman esa teoría. Son teorías. Una teoría es algo que no está comprobado, pero la gente cree y la gente se desvía. No quieren creer, no quieren aceptar que un Dios supremo, un ser supremo, creó todo cuanto existe. Y más cuando miramos la naturaleza que Dios ha creado. Con mi esposa el otro día estábamos viendo el atardecer en el mar. A mi esposa le encanta observar el mar y yo me da miedo el mar. A él le encanta. Y uno por amor vence todas las traumas, todas las, ¿cómo se llama? Las fobias que tiene, ¿no? Todos se acercan, ¿no? Y más se hacen ahí. Pero qué hermoso. Ahí el mar inmenso, tanta agua. Y luego ven ese sol como pinta, ¿verdad? Su resplandor en el mar. Casi siente uno que le va pegando uno hasta acá. Y ver como casi por media hora cómo va poquito a poquito y va el cielo alrededor de él así, cambiando de colores, naranjado, morado, amarillo, rojizo, o sea, wow. Yo le digo a mi esposa, wow, pues ella mayormente dice, me encanta ver porque aquí yo veo a mi Dios, que es cómo creó todo eso. Y le digo, sí, porque la tierra de 4 partes que tiene la tierra, 3 son de agua y una solamente de tierra. Tanta agua. Dios puso tanta agua. Y ver al mar embravecida ahí las olas. Y como dice, cuando Dios le dice a Jacob, dice, yo le puse el límite al mar. Y le dije a las olas, aquí voy a parar tu orgullo, y aquí no me van a pasar. Así dice Dios, que le dijo a las olas, tu enojo aquí para y aquí no pasas porque no pasa. Imagínense, y usted ve las olas que llegan y se tienen. ¿Por qué? Porque hay una ley divina que le dice, de aquí no pasará. Imagínense, salieran todas las olas, nada de la costa existiría. Yo creo que ya todo se hubiera cubierto de agua. Algún día van a salir, sí salen, porque Dios pues atrae la naturaleza, los huracanes y otras cosas, pero regularmente usted puede estar tranquilo que ese mar no se puede salir sin autorización de Dios. Ese mar no puede pasar el límite que el Creador sabio le impuso. Amén. Por eso el profeta dice, este Dios que creó todo, que creó los confines de la tierra, es tu Dios, es el que está contigo, es el que te quiere levantar, es el que te quiere cambiar, es el que quiere hacer obras maravillosas en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es obedecerlo y confiar en Él, y punto.
Y sigue diciendo el versículo 28, no desfallece ni se fatiga con cansancio. O sea, debemos saber que Él es la fuente de toda fuerza. En Él no hay desfallecimiento, en Él no hay fatiga, en Él no hay cansancio. Dios no se cansa. Dios es espíritu infinito, inmutable, poderoso, fiel, poderoso, omnipotente, omnisciente, que Él nunca se va a agotar. Dios no solamente es la fuente, sino Él es la misma fuerza. Él no se desfallece como usted y yo nos desfallecemos. Él no se desanima. Él no se da por vencido como a veces usted y yo nos damos por vencidos. Porque cuántas veces hemos querido colgar lo que algunos dicen que los tenis, bueno, si usted es corredor, algunos dicen que los guantes si usted es boxeador. Yo creo que yo voy a hacer la corbata que usted es pastor, ¿verdad? O quizás la cazuela. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos querido, nos hemos sentido ya que no podemos y queremos dejar lo que estamos haciendo? Muchas veces. Pero aquí es donde viene el profeta a decirnos, si estás creyendo en Dios, Él no desfallece. Tú desfalleces, pero Él no desfallece. Y lo bueno aquí es, el problema aquí es que cuando yo con mis propias fuerzas quiero luchar, es que voy a perder. Pero si yo me agarro con Dios, de la mano de Dios, con la fuerza de Dios, voy a ganar. ¿Recuerda de las huellas? Esa poesía de las huellas muy bonita. Recuerdo que el mensaje de esta de las huellas es que esta persona que escribió siempre caminaba y miraba cuatro huellas. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Lo han leído? O sea, no voy a decir exactamente. Él miraba así, él o ella miraba cuatro huellas, cuatro pisadas, o sea, cuatro pies. Los de ella o de él, de esta persona, y los de Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero de repente reclama porque ya no mira cuatro, ya nada más mira dos huellas. Y esta persona, este escritor, transmite su consternación, su tristeza de que ella o él ya nada más estaban caminando solo o sola y que Jesús ya lo había o la había abandonado. Esa es la expresión, ¿verdad? El sentir de ella. Pero ¿qué sucede al final del poema? Que Jesús le dice, no son tus huellas, son mis huellas. O sea, yo te llevo en los brazos. Amén. Y es lo que hace Dios, mi hermano, mi hermana. Hay momentos que nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Pero aquí viene lo hermoso. Échese en los brazos del Señor. Amén. Échese en los brazos de Jesús. Acurrúquese de Jesús. Agárrese de Jesús. Amén. Y Él lo va a llevar hasta el final. Y Amén. vamos a claudicar, aleluya. Hay que agarrarnos de Jesús. Ese es el problema. Amén. Ese es el problema que a veces no entendemos, que con Jesús lo podemos todo. Filipenses 4:3, usted lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También en 2 de Timoteo capítulo 1:7 dice el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. No estamos solos, no estamos solos. Pero ahí está la clave. Tengo yo que buscar a Jesús, tengo que acudir a Jesús, tengo que acudir a Dios para que Él me lleve en sus brazos. Y en sus brazos nada ni nadie nos podrá hacer daño. Amén. Sigue diciendo el versículo 28, la última parte. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Debemos saber que su entendimiento es inalcanzable. ¿Por qué? La sabiduría de Dios es ilimitada. Amén. Su sabiduría es infinita, es eterna. Su sabiduría
ser inteligente es bueno, pero no es lo indispensable. Ser inteligente no nos va a ayudar muchas veces en los problemas, en decisiones, circunstancias que vivimos. Lo único que nos va a ayudar, lo que necesitamos, es la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Hablaba con un hermano el otro día. Mucha gente es muy inteligente. Hay mucha gente muy inteligente. Y a veces heredan esa inteligencia de quiénes? Los papás. De los papás, de los abuelos, de ahí viene. La heredan. O muchos se vuelven inteligentes por el estudio que realizan. Yo he escuchado de muchachos prodigios que ya a los 14, 15 años ya están agarrando una maestría, un doctorado. O he conocido yo aquí cercanamente de gente que conozco, jovencitos que se van a graduar de la high school, que se van ya directos para, o sea, la inteligencia. Y los padres no se ven tan inteligentes. Ahora, estos jóvenes, Dios les tiró la inteligencia no de los padres, sino del esfuerzo, la disciplina y el estudio. O sea, le echaron ganas. Pero aún, no importa cuánta inteligencia, títulos usted tenga, eso no es indispensable. Es necesario. Lo que necesitamos es sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es la habilidad que Dios da al ser humano para hacer buenas decisiones, tener un buen comportamiento y aprovechar bien el tiempo y no errar. O sea, cómo hablar, cómo actuar, cómo pensar, cómo reaccionar. Necesitamos ¿qué? Sabiduría. Y aunque no tenga muchos títulos, aunque no sea inteligente, pero si tiene la sabiduría de Dios, eso es suficiente. Amén. Amén. Busque sabiduría, no tanto inteligencia. Pero esa sabiduría solamente la da Dios. Por eso Santiago menciona en el capítulo 1, versículos 4 y 5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y sin reproche le será dada. Entonces, al saber eso, yo puedo tener sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque mi Dios es la fuente de toda sabiduría. Amén. Y su sabiduría nunca se va a agotar. Nadie, absolutamente nadie podrá alcanzar el entendimiento de Dios. Es imposible. Vuelvo a mencionar lo que dice Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. A Dios no hay nadie que lo pueda entender. Pero gracias, escuche bien esto, gracias al Espíritu Santo en parte nos ha mostrado del entendimiento y de la sabiduría de Dios. En su palabra tenemos estampada la sabiduría de Dios. No la totalidad, porque la sabiduría de Dios no cabería en un libro. Pero tenemos en parte una chispita de la sabiduría de Dios, un pedacito de la sabiduría de Dios. La tenemos aquí revelada para que nosotros podamos disfrutarla y beneficiarnos. Por eso hay que buscar a Dios por sabiduría. Amén. ¿Quiere hacer buenas decisiones? ¿Sí o no? Amén. ¿Quiere dar buenos consejos? Amén. ¿Quiere tener un buen comportamiento? Pues necesitamos la sabiduría de Dios para ello. Amén. Y bueno, tercera y última verdad. El resultado para los que confían en Dios como su única fuente. Dice el versículo 29. El versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. ¿A quién da fuerza? Al cansado. ¿Cuántos cansados hay aquí? Amén. ¿Cuántos cansados? ¿Alguna vez hacéis o otra cosa más o se está cansado? Dios da esfuerzo al cansado. Y mire, y multiplica
multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es promesa de Dios. Pero ¿sabe para quién? Para los que le buscan, para los que confían en Él. Si usted no confía en Él, no se puede aplicar esta verdad a su vida. O sea, si usted no confía en Él, Él no lo va a fortalecer en medio del cansancio. Él no va a multiplicar sus fuerzas cuando no tiene. Tenemos que acudir a Él, tenemos que buscarlo. Porque Él dice y multiplica las fuerzas. Mire, hoy en día, podemos ver que hoy en día los más fuertes se cansan, dice el versículo 30. Y los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Porque usted sabe, que de niños, jóvenes, adultos y ancianos, ¿quiénes son los más fuertes? ¿Quiénes son los más fuertes? Los jóvenes. No, los ancianos. Ya como está llegando a esa talla. Meterse a fuerza. Los jóvenes son el vigor. Son el vigor, son la fuerza. No, mira, los jóvenes, cuando estábamos ayudándole a la hermana Lidia a cambiar de lugar, hay unos muebles pesados, unos muebles que yo tomé. Por ejemplo, pues yo quizás podría, pero con el problema de espalda, pues no, me evité presumir mi fuerza, ¿verdad? Pero ver a los muchachos, los nietos hijos del hermano Medina, Cristian y Alberto, ¿verdad? Esos flaquitos. En ese tiempo, hace un año, ¿cuántos tiene Cristian ahorita? 19. Tenía 18 y Alberto tenía 15 por ahí, ¿verdad? Miren esos muchachos flacos, agarraron esos muebles como si nada. Yo tenía que se me fueran a quebrar y después de los pagos del hermano Medina. Era una fuerza. Yo he visto jóvenes, pero tan jovencitos. Pero, ¿qué tiene que ver? Bueno, dice el hermano María, salieron al abuelo, ¿verdad? Pero también la disciplina que los tiene, porque ahí se nota que el hermano los pone a pico y pala, ¿verdad? A trabajar duro y ahí se desarrolla la fuerza. A veces nosotros a nuestros hijos no les enseñamos el ejercicio o la acción física, ¿sí? Y por eso no desarrollan sus fuerzas. ¿Sabías eso? Pero estos muchachos, una fuerza. Y otros jóvenes, eran jóvenes. No, cuando yo tenía esa edad, yo quizás era como ellos, así, era fuerte. Yo, no, los muevo a agarrar con un dedo. ¿Dónde se acuerda, hermano Sam? Cuando me fue a traer las palmas, aunque ahí me quebré, ¿verdad? Pero estábamos más jóvenes que el hermano Samuel, quizás hace como 20 años. Sí, por ahí. No, el 19 ya va a ser como que compré la casa y fuimos que me consiguió unas palmas que regalaban, no sé, allá como en Genio, por allá. Y ahí fuimos que unas palmotas, no, hermano Sam, olvide la fuerza que tienen. Escarbar y ahí con pico y pala, escarbar y luego subirla. Y luego yo me daba una de esas palmas según yo. Pero él solito la subió. Bueno, estaban más jóvenes, hermano. Yo creo que sigue fuerte todavía. Yo me sorprendí, ¿verdad? Pero en la juventud es cuando más fuerza hay. Según dicen que de 20 a 30 años es que la fuerza del joven. Algo así, después vamos comentando, es lo que dicen los expertos. De 20 a 30 es lo que más. Ya después de los 30 empieza uno a bajar. Qué interesante, ¿verdad? Nos dice aquí que estos muchachos, estos jóvenes, ¿qué pasa? Dice, los muchachos flaquean y se cansan. Los jóvenes flaquean y se cansan. En el Antiguo Testamento o en la cultura judía y también hispana, tener hijos en la juventud, tener hijos que le ayuden en el campo es una bendición. Por eso decía, bienaventurados, dice, bendito los hijos nacidos en la juventud, y bendito el que llenare su aljaba de ellos. Cuando estuviera a la puerta contra su enemigo, no lo van a avergonzar. Es cuando el padre se junta con sus 8 muchachos fuertes ahí. ¿Quién le va a decir algo? Ni el vecino, ¿verdad? Que quiere pelear.
A eso se refiere. La juventud, la fuerza, pero se cansa. Por eso en las culturas nuestras tener un varón, aparte de que sigue la descendencia, es muy importante porque el varón era para el campo, para ayudar allá. Los papás esperaban que los niños crecieran y luego a los 10, 12 años otros estaban al campo a que se hagan hombrecitos, decían los papás. Y eso era algo muy común. Pero aún así, el joven, el adolescente, en la plenitud de su vida, de su fuerza, flaquea, desmaya. Aún usted, hermano, hermana, fuerte, también. Entonces no podemos confiar en los jóvenes ni en los adolescentes, porque su fuerza también se puede agotar. No puedo yo apoyarme en el ser humano, porque el ser humano puede desfallecer. Decía uno dice, no te apoyes en Egipto, en el báculo de Egipto, como el bastón de Egipto, porque ese es, aparte de débil, es traicionero, se puede quebrar y se puede meter en tu mano. Por eso los profetas decían que en quien debían de confiar era en quién, en quien se debían de apoyar era en quién, en Dios. Por eso, mi hermano, el resultado para los que confían en Dios como su única fuente, dice el versículo 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Esa es esta promesa? Para los que confían en Dios, para los que ponen su mirada en Dios, para los que dependen de Dios, para los que se apoyan en Dios, para los que se abrazan de Dios. Ellos, esta promesa se aplica muy bien. ¿Quiere fuerza? Agárrese de Dios, confíe en Dios. Porque mire, este versículo es muy interesante lo que dice. Dice la primera parte, tendrán nuevas fuerzas. O sea, estamos hablando de vigor, de un vigor especial, de lo que significa tendrán nuevas fuerzas. Nuevo vigor. ¿Sabe qué es nuevo vigor? Nueva fuerza. Por ejemplo, cuando está la persona debilitada y de repente se rehabilita, se siente fuerte, se siente vivificado. Eso es lo que hace Dios cuando Dios viene a obrar en la vida de la persona. Tenemos nuevo vigor, nuevas fuerzas. Y no solamente eso, también el texto sagrado nos dice, se levantarán alas como las águilas, o sea, se levantarán con fuerzas renovadas. Porque el águila, usted ya sabe, yo después lo he explicado anteriormente, el proceso que lleva, que los 40 años se quita el pico, se quita las uñas, se despluma y se le sale nueva plumaje, nuevo pico, nueva garra, y ya después se rejuvenece el águila y emprende su vuelo. Y miren, el águila es una de las aves que ella puede volar en contra de la tormenta y no le afecta. Y a veces no solamente va en medio de la tormenta, se levanta a más alta que la tormenta porque tiene la habilidad, el poder, el águila, de volar sobre la tormenta. Así sucede a los que creemos en Dios, porque pelear contra la tormenta no crea que es fácil. Pero si nosotros vamos a soportar la tormenta, tenemos que pasarla, tenemos que elevarnos a un nivel y ver la tormenta abajo y no que nos esté pegando en la cara. Por eso Jesús le dice a Pablo, cuando en el capítulo 9, cuando iba Pablo, Saulo de Tarso, a agarrar a los cristianos, dura cosa es dar contra el aguijón, o sea, pegarle al aguijón, es duro, es imposible, es triste, es derrotador y te va a afectar a ti. Así tú mismo, mi hermano, mi hermana, cuando estás peleando contra la tormenta, no vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque si lo haces en tus fuerzas, mucho menos. Por eso, si confías en Dios, Dios te da las alas para volar y sobrepasar la tormenta y volar sobre la tormenta. Y al volar sobre la tormenta no nos va a hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Porque Dios nos ha dado la fortaleza para poder elevar nuestro vuelo y andar en las alturas con Cristo. Pablo le dice a los colosenses, porque vosotros, nuestra vida lo que está escondida en Dios, nosotros estamos Dios nos ha puesto en las alturas juntamente con Cristo Jesús. En los lugares celestiales estamos con Cristo Jesús. Amén. A eso se refiere.
Levantarán las alas como las águilas, se levantarán con fuerza renovada. Tercero, correrán y no se cansarán, disfrutando así de nueva energía. Qué hermoso es poder correr. Poder correr sin que nada lo detenga, sin que nada le afecte, sin que nada le perturbe, sin que nada lo desvíe. Físicamente muchos no podemos correr. Yo quisiera correr, pero no puedo, por el mismo problema que usted ya conoce. Pero ver gente corriendo y pues es saludable. Pero en lo espiritual, ¿cuánta gente no puede correr? Ni aún puede caminar. Pero en lo espiritual podemos correr en Cristo Jesús. Estamos corriendo una carrera para llegar al final, al premio del llamado de Cristo Jesús. Pero Dios, si yo confío en Dios, Él me da la energía para seguir adelante. Amén. No se apoya en sus fuerzas. Apóyese en las fuerzas de Dios. Y como dice la última parte del versículo, caminarán y no se fatigarán. O sea, fuerzas inagotables por el poder y la gracia. Amén. Poder y la gracia de Dios. Ese vigor. Pero solamente esto es para quienes? Para los que confían en Dios como su única fuerza inagotable. Amén. Concluyendo, primero, Dios es la fuente de nuestras fuerzas. Amén. Amén. ¿Cómo debemos reaccionar a ello? Primero, acudir. No busque fuerzas donde no hay. No busque, no acuda a medios humanos. No acuda a los humanos. Porque los humanos también tienen fuerza limitada. Ve, no está mal que usted vaya a un psicólogo, pero no lo haga la prioridad. Y mucho menos vaya a santeros, brujos, adivinos, espiritistas, y mucho menos a Satanás. Ellos no le pueden ayudar. Ninguna creación, ningún ser creado le puede ayudar como el Creador. Amén. Vuelvo a repetir. Ningún ser creado le puede ayudar como el Creador. Amén. Por eso el salmista, en el Salmo 121 decía, alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová que hizo los cielos. ¿Para qué ir a los montes? Mejor voy al que hizo los montes. Amén. A eso se refiere. Debemos de acudir a Él en humillación, en humildad, no soberbiamente, no prepotentemente, no. Porque Dios a los altivos, ¿qué? Los mira de lejos, pero al humilde lo levanta. Como dice la palabra de Dios, hay muchas soluciones. Segundo, debemos depender de Él. Amén. Depender en todas las áreas. Y al depender de Él, estar dispuestos a someternos a su voluntad y en obediencia agradable. Amén. Debemos depender de Él. Y tercero, debemos confiar. Porque recuerde, confiar en Dios tiene que ir acompañada con obediencia, con buenos hechos. ¿Usted puede confiar en alguien que anda haciendo malas cosas? No. Usted va a confiar en alguien que anda haciendo bien, que está obedeciendo. Asimismo, confiar en Dios requiere obediencia. Y cuando confiamos en Él, tendremos las fuerzas para poder vencer lo que estemos pasando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres Dios. Porque solamente tú eres santo, tú eres maravilloso, te adoramos, te exaltamos y damos gloria y alabanza a tu nombre. Gracias te doy por tu palabra que es bendita para siempre. Ayúdanos a poder confiar en ti en medio de las tormentas, de los problemas, de las circunstancias negativas, del cansancio.
circunstancias, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Si hay alguien que está cansado de la vida, si hay alguien que está cansado, Señor, que en ti pueda encontrar la fortaleza que necesita. Aumenta nuestras fuerzas para enfrentar cada dificultad, problema, circunstancia, enfermedad, situación que nos enfrentamos día tras día. No confiar en nuestras fuerzas, sino confiar en ti. En palabra de Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos cuando hemos decaído, ayúdanos cuando hemos flaqueado, ayúdanos cuando estamos desanimados, sin fuerza, que hemos flaqueado, que nos hemos caído, Señor. Ayúdanos para poder levantarnos y agradarte, hacer tu voluntad. Y poder confiar en ti, esperar en ti, en tu santa y soberana voluntad. Todo el que está cansado, Señor, de la vida, del pecado, de los problemas, que puedan acudir a ti. Porque Cristo Jesús, tú nos invitaste a que todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. En ti encontramos nuestro descanso. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a adorar.